Buenas noches, amigos del grupo Reflexiones. Vamos en la noche de hoy a terminar nuestro análisis del libro La República de Platón. Como todos sabemos, pues ya hemos hecho este análisis durante 2 charlas y con esta vamos a culminar los primeros 5 libros que constituyen el objetivo que nos habíamos propuesto para entender los aspectos políticos de la República, es decir, los aspectos que iban desde el inicio del libro hasta que Platón terminaba en él de fundar a la ciudad justa, la ciudad ideal, a la República de Platón. Hoy, en nuestra última charla sobre la República, queremos empezar recordando y destacando que uno de los grandes temas que se trata en el libro es el tema del control de las pasiones. ¿Cómo podemos controlar las pasiones? ¿Cómo podemos protegernos de ellas y evitar que nos lleven a cometer injusticias? Este es el gran tema que subyace en la teoría de la justicia que Platón nos presenta en la República. Pero sobre todo, como vimos en la charla pasada, ¿cómo podemos protegernos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos controlar la más poderosa de las pasiones, aquella que los griegos llamaron tumos? Recordemos que en la charla pasada relacionamos el tumos con el vigor, el coraje, el brío, la valerosidad, la proactividad, la asertividad, la fogosidad, la irascibilidad y advertimos no confundirlo únicamente con el mucho más simple significado de su traducción al español, irascible, que sería solamente la propensión a enfadarse, la propensión a la ira, a vengarse, a indignarse o la propensión a la violencia. Para Platón, el tumos es la pasión política por excelencia. Es lo que nos impulsa a buscar honores, a buscar la fama, la distinción, lo que mueve a un cierto tipo de ser humano a ambicionar destacarse en la vida pública, en la vida política. Esta cualidad tumótica, por decirlo de alguna manera, está claramente conectada a la tendencia de algunas personas que la poseen hacia el heroísmo y al sacrificio por los demás. Pero, y aquí es donde está el problema, el tumos también está conectado a nuestros deseos de dominación y de ejercer tiranía sobre los demás. El tumos es entonces algo de naturaleza dual. Puede guiarnos hacia la indignación y a la rabia ante la presencia de la injusticia, pero también, contradictoriamente, puede guiarnos a desear dominar y tiranizar a otros. El tumos es una cualidad necesaria, no suficiente, que debe poseer todo gran líder político y hombre de Estado, pero también es una cualidad necesaria, aunque tampoco suficiente, para ser un tirano o un dictador. La República, toda la obra gravita alrededor de si el tumos puede ser controlado. Puede ser redirigido, reorientado y ponerse al servicio del bien común. Hay una historia que cuenta Sócrates en el libro cuarto, una que ejemplifica muy bien la cuestión del tumos, la historia de Leoncio. Leoncio, hijo de Aglayón, subía del Pireo bajo la parte externa del muro boreal, cuando percibió unos cadáveres que yacían junto al verdugo público. Experimentó el deseo de mirarlos, pero a la vez sintió una repugnancia que lo apartaba de allí, y durante unos momentos se debatió interiormente y se cubrió el rostro. Finalmente, vencido por su deseo, con los ojos desmesuradamente abiertos, corrió hacia los cadáveres y gritó, mirad, malditos, satisfaceos con tan bello espectáculo. Allí se ve el conflicto de Leoncio, sus emociones encontradas por querer ver los cadáveres y, a la vez, por sentir que no debe hacerlo. Él siente vergüenza, hay algo vergonzante en lo que termina haciendo y eso lo hace sentirse molesto consigo mismo. Un ejemplo moderno de esta historia de Leoncio sería cuando vamos por una carretera y vemos un accidente automovilístico con heridos graves o muertos.
todos reducimos la velocidad del carro y nos debatimos en si pararnos a ver o no. ¿Y qué es lo que queremos ver? Bueno, queremos ver si hay un muerto, qué tipo de daño hubo y, hay que reconocerlo, queremos ver sangre. Sin embargo, pese a nuestro deseo, muchos no nos paramos, seguimos. Y seguimos justamente porque sentimos vergüenza de pararnos a mirar. Bueno, eso que causó la rabia de Leoncio y que causa en muchos de nosotros que no nos paremos a ver un accidente de tránsito, eso es una manifestación del tumos. Leoncio es una cierta clase de hombre. Él se considera a sí mismo como un hombre orgulloso, independiente, alguien que desea estar en control de sus emociones, pero descubre que no lo está. Leoncio es un alma en guerra consigo mismo y, potencialmente, un alma en guerra con otros. La República trata de ofrecernos estrategias, terapias, para lidiar con el tumos, supeditándolo al control de la razón. Trata de ayudarnos a alcanzar un cierto nivel de balance, de autocontrol, de moderación, de armonía interna. Y esto es lo que Sócrates llama justicia en el individuo. Justicia que solo puede ser alcanzada cuando la razón está en control de los apetitos y de los deseos. Una cuestión fundamental que se plantea la República es la construcción en palabras, como dice Sócrates, virtualmente, como diríamos ahora, de Calípolis, de la ciudad ideal, así también como la visualización en ella de lo que es la justicia política de un Estado y de las estrategias para alcanzarla. ¿Cuáles son las estrategias, las terapias políticas para solucionar el problema de la injusticia, de la discordia, del desbalance en un Estado? ¿Pueden estas estrategias ser transferidas satisfactoriamente de alguna manera a la justicia individual, al alma del individuo? Y una vez virtualmente construido el estado ideal, ¿puede éste construirse en la realidad? En los libros 4 y 5 que vamos a analizar, Sócrates termina de responder a todas estas interrogantes. Sócrates procede a la construcción de Calípolis a través de olas de cambios, como dice la obra. Hay tres olas de reformas que contribuirán decisoriamente a la construcción de la ciudad ideal. La primera ola de reformas contiene lo relativo a la propiedad privada, a su restricción y abolición. Este punto lo analizamos la charla pasada. A esta primera ola de reformas pertenecen también todas las que estudiamos la charla pasada. En especial, resalto la de la censura a la poesía y a las artes en general. La segunda ola de reformas tiene que ver con la abolición de la familia, o si se quiere, con la creación del concepto de familia platónica, la familia comunitaria, lo que conducirá a la comunidad del placer y del dolor, base de la unidad de Calípolis, base de la justicia en el Estado. La tercera ola tiene que ver, a su vez, con el establecimiento del filósofo rey, tema para el cual Platón desarrollará parte de la teoría de las ideas y tema que le servirá de base para conjeturar la probabilidad de la existencia de una Calípolis en la vida real, de una Calípolis en la realidad. Ahora bien, ambas discusiones, la de la segunda ola y la de la tercera, ola, pertenecen al libro 5, al libro quinto, al último que analizaremos. Pero antes de estudiar estos temas en detalle, vamos a detenernos a analizar el libro cuarto, donde resalta el tema de la dualidad alma-estado. Vamos entonces a proceder primero al análisis del libro cuarto y después al análisis de lo que hemos llamado la segunda y la tercera ola de reformas en el libro quinto de la República. El libro cuarto
Comienza cuando Adimanto increpa a Sócrates acerca de que, pese a que ha puesto sobre los guardias y guardianes todo el peso de la formación, administración y defensa del Estado, no los ha hecho felices en absoluto, pues están destinados a vivir una vida sin lujos y sin bienes que los hagan dichosos. Sócrates le responde: no fundamos el Estado con la mirada puesta en que una clase fuera excepcionalmente feliz, sino en que lo fuera al máximo toda la sociedad. Antes de seguir, quiero decirles que cuando hagamos una cita, cuando literalmente escribamos algo que está en el diálogo, lo vamos a hacer sobre este fondo gris, ¿ok? Para que estemos atentos cuando salgan estos rectángulos grises, porque ellos, pues, como estoy diciendo, van a ser contentivos de citas del libro La República. Entonces, repetimos, Sócrates, ante la increpación que le hace a Adimanto acerca de que, pese a que le ha puesto sobre los hombros a los guardias y a los guardianes lo que es la formación, la administración y la defensa del Estado, no les ha dotado de lujos y bienes que los puedan hacer dichosos, Sócrates responde: no fundamos el Estado con la mirada puesta en que una clase fuera excepcionalmente feliz, sino en que lo fuera al máximo toda la sociedad. Igualmente le dice: no me obligues a entregarles a los guardias y guardianes una felicidad de tal índole que haga de ellos cualquier cosa menos guardias y guardianes. Inmediatamente, Sócrates le plantea a Adimanto un tema emparentado con lo que están hablando, el tema de la riqueza y la pobreza, concluyendo que son asuntos que requieren la vigilancia de los guardianes. Pues, dice Sócrates, pues la riqueza, produce el libertinaje, la pereza y el afán de novedades, mientras la otra, la pobreza, genera servilismo y la vileza, además del afán de cambios. Noten la diferenciación acertada, además, que hace Platón entre que la riqueza lo que genera es afán de novedades, no de cambios, mientras que la pobreza, por supuesto, genera afán de cambios. Dice también Sócrates que la riqueza hace a un mismo estado, no uno sino varios a la vez, como mínimo dos, con una enemistad mutua, el estado de los pobres y el de los ricos, razón por la cual el Estado debe limitarse a crecer solo hasta cuando conserve su unidad. Por tanto, corresponde que los guardianes atiendan esa otra prescripción: vigilar por todos los medios que el Estado no sea pequeño ni grande en apariencia, sino que sea uno y suficiente. En este sentido, recuerda Sócrates algo que vimos cuando estudiamos el mito de los hijos de la tierra. Cuando de un guardián nace alguien inferior, hay que enviarlo con sus afines. Y en caso contrario, si de los otros, de los inferiores, nace uno valioso, hay que enviarlo con los guardianes. El propósito de esto es mostrar que también los demás ciudadanos deben encargarse cada uno de la función para la cual está naturalmente dotado. De este modo, al ocuparse de lo único que le es adecuado, cada uno llega a ser uno y no múltiple. Y así el Estado íntegro crece como uno solo y no múltiple. Después de analizar algunas prescripciones para los guardianes, para los gobernantes, por ejemplo, que tienen que cuidar de la cuestión de la riqueza y de la pobreza y de que el Estado crezca solo hasta cuando mantiene su unidad, Platón saca a relucir su condición de educador y recuerda que todas estas prescripciones son de poca monta comparada con la más grande que existe, la educación y la instrucción, porque probablemente, le dice Platón a Adimanto, suceda que, según hacia donde uno se dirija partiendo de la educación, de este modo sea lo que venga después. Concluye de allí Platón que, habiendo educación, no se debe legislar sobre minucias, y también afirma algo que vale la pena resaltar, pues lo reivindica un poco con respecto a las acusaciones de totalitarista a las que ha sido sometido.
¿Se acuerdan de Karl Popper? Platón critica a los estados que aún funcionando mal como tales prohíben a sus ciudadanos cambiar algo en la constitución política, castigando castigando en vez de permitir a los ciudadanos esa libertad, la disidencia justificada y elogiando la adulación. Aquí viene una parte importante que copio, pues yo la interpreto como la opinión de Platón de que el Estado debe mantenerse en cierto modo apartado de la religión, dejando ese asunto a Apolo, a los dioses. Dice Platón, la fundación de templos, la institución de sacrificios, si como las tumbas de los difuntos y cuantos honores deben rendirse a los de... Perdón. La fundación de templos, la institución de sacrificios, si como las tumbas de los difuntos y cuantos honores deben de rendirse a los del más allá, de tales cosas no sabemos nada al fundar el Estado, ni nos dejaremos persuadir por otros, sino que no nos serviremos de otro exégeta que el paterno, este Dios. Recuerdo que el exégeta era un funcionario al cual se acudía para que decidiera sobre asuntos de diversas naturalezas, pero sobre todo sobre asuntos religiosos. Aquí Platón está diciendo que en la fundación del Estado no se va a meter con las cuestiones que en su criterio corresponden a la religión, como la fundación de templos, sacrificios, la manera de enterrar las tumbas de los difuntos, etcétera, y que en ningún momento además va a consultar, por decirlo así, a exégetas de carne y hueso, sino que eso a funcionarios o a gente pues que se gana la vida con ese tipo de actividad, sino que eso lo deja a la decisión de Dios. Entendemos entonces que lo que está diciendo allí es que el Estado que él está fundando lo va a mantener separado en cuanto a las decisiones que se toman de la cuestión religiosa. Luego Platón, Sócrates, considera que ya ha fundado el Estado prometido y así se lo dice a Adimanto. Pues bien, hijo de Aristón, ya tienes fundado el Estado. En ese momento interviene Glaucón y le recuerda a Sócrates su compromiso de indagar en este Estado lo que es la justicia y explicar lo que es esta en el alma humana. Recuerden ustedes que el compromiso de Sócrates era tratar de explicar lo que era la justicia en el alma humana, y para eso le había propuesto a quienes estaban reunidos con él allí en la casa de Céfalo construir un estado en palabras para poder de una manera magnificada ver allí lo que era la justicia, todo esto con el compromiso de devolverse luego al individuo y tratar de traducir lo que de la justicia encontrara en el Estado. Pero una vez que Sócrates construye el Estado, le dice a Aristón que ya lo tiene fundado y pretende despacharlo. Por eso es que Glaucón lo ataja y le recuerda a Sócrates su compromiso de indagar en ese Estado lo que es la justicia para cumplir con su palabra y explicar lo que es entonces la justicia en el alma humana. Sócrates entonces propone o postula que su estado es sabio, valiente, moderado y justo, y comienza a demostrar su afirmación con la estrategia de que al mostrar que es sabio, valiente y moderado, podrá concluir que es justo, podrá descubrir la justicia en él. La cuestión de que el Estado es sabio la aborda Sócrates así. Verdaderamente sabio me parece el estado que hemos descrito, pues es prudente. Me imagino que esto lo dice en base, entre otras cosas, a que es un estado que va a cuidar, va a velar porque no haya una riqueza y una pobreza desbocadas, lo que se interpreta como que va a tratar de que haya una distribución equitativa y no haya un desenfreno de los ciudadanos por vivir vidas que se fundamenten en las cuestiones estrictamente materiales, en la riqueza, y me imagino que se refiere también al hecho de que se va a cuidar
de que el Estado, como lo vimos anteriormente, se mantenga unido, pues, haciendo lo que tenga que hacer, la guerra incluso, pero hasta ciertos límites de crecimiento. En ese sentido, entendemos que Sócrates concluye esto, concluye en esta frase, pues, en esta afirmación. Verdaderamente sabio me parece el estado que hemos descrito, pues es prudente. Y esto mismo, sigue Sócrates, la prudencia es evidentemente un conocimiento. ¿Será por causa del conocimiento de los carpinteros, pregunta entonces Sócrates a Glaucón, que ha de decidirse que el Estado es sabio y prudente? De ningún modo, respondió Glaucón. Por ese conocimiento se dirá solo que es hábil en carpintería. Ahora bien, sigue Sócrates, hay en el Estado que acabamos de fundar un tipo de conocimiento presente en algunos ciudadanos por el cual no se delibere sobre alguna cuestión particular del Estado, sino sobre éste en su totalidad y sobre la modalidad de sus relaciones consigo mismo y con los demás estados. Es el conocimiento apropiado para la vigilancia y está presente en aquellos gobernantes a los que hemos denominado guardianes perfectos, respondió Glaucón. Y en virtud de ese conocimiento, ¿qué dirás del Estado? Y dice Glaucón que es prudente y sabio. En ese caso, dice Sócrates, gracias al grupo humano más pequeño, que es la parte de él mismo que está al frente y gobierna, un Estado conforme a la naturaleza ha de ser sabio en su totalidad. Y aquí que hemos descubierto, no sé de qué modo, dice Sócrates, una de las 4 cualidades que buscábamos. Sócrates ha mostrado que el Estado es sabio. Sócrates ha mostrado que su Estado, que el Estado que acaba de fundar, de crear, cumple con una de las cualidades que postuló que tenía ese Estado. Sócrates había postulado, vamos a recordar, o postuló que el Estado era sabio, que era valiente, que era moderado, y dijo que una vez que hubiera mostrado que efectivamente tenía esas 3 cualidades, él iba a poder deducir que era justo. Bueno, Sócrates acaba de mostrar que su Estado tiene una de esas cualidades. Acaba de mostrar que el Estado es sabio. Ahora viene la indagación sobre la segunda cualidad. Ahora viene la cuestión de la valentía del Estado. Vamos a ver cuál es el razonamiento de Sócrates. En cuanto a la valentía, no es muy difícil percibirla. ¿Acaso alguien diría que un Estado es cobarde después de haber contemplado aquella parte suya que combate? Por eso creo, aunque los demás ciudadanos sean cobardes o valientes, que no depende de ellos el que el Estado posea una cualidad o la otra, el que el Estado sea cobarde o valiente. En tal caso, un Estado es valiente gracias a una parte de sí mismo, porque con esta parte tiene la oportunidad de conservar la opinión correcta y legítima por encima del dolor, el miedo, el deseo y hasta del placer, que pudieran ser usados para tratar de borrar o cambiar esa opinión. Amigos del grupo Reflexiones, Sócrates, por la vía de mostrar que en su Estado hay ciudadanos sabios y que hay ciudadanos valientes, ha mostrado que el Estado es sabio y es valiente. Antes de pasar a la cuestión de la moderación, quiero resaltar que en esta última afirmación textual, que textualmente escribimos aquí, ¿verdad? Sócrates define lo que es un Estado valiente. Además de asegurar que es valiente, define que es un Estado valiente cuando dice que un Estado valiente es el que conserva la opinión correcta y legítima por encima del dolor, el miedo, el deseo y hasta del placer que pueden ser usados para tratar de borrar o cambiar esa opinión correcta y legítima. Lo que quiere decir Sócrates es que una vez que un Estado se hace de una concepción de lo que es correcto, se hace una concepción de cómo debe ser la vida dentro de él, ese Estado es valiente si a través de sus guardianes,
a través de ese grupo de personas formadas para eso, puede mantenerse inmune a cualquier tipo de presión por la vía del dolor, del miedo, por ejemplo, por la vía de guerras, le puedan hacer otros estados para que cambie su concepción, y que además se mantiene inmune incluso ante cualquier posibilidad de seducción u ofrecimiento de placeres para sus ciudadanos, o para los ciudadanos más prominentes, los ciudadanos que deciden las cosas allí, que pudiera venir también como parte de la intención de otro Estado de cambiar los criterios, la opinión correcta y legítima que tiene el Estado del que estamos hablando. Ahora sí, vamos al análisis o a la búsqueda, a la indagación de la moderación dentro de el Estado justo, la ciudad justa e ideal que Sócrates ha fundado. Ya hemos encontrado que esa ciudad, o Sócrates ha mostrado que esa ciudad es sabia y valiente. Vamos ahora en la búsqueda de la tercera cualidad que él postuló como existente dentro de su estado, como lo es la moderación. El asunto de la moderación es más complicado. Presten atención. La moderación se parece a una concordancia y a una armonía, más que las cualidades examinadas anteriormente. La moderación es un tipo de ordenamiento y de control de los placeres y apetitos, como cuando se dice que hay que ser dueño de sí mismo. Lo que quiere decir esta frase, ser dueño de sí mismo, es que dentro del mismo hombre, en lo que concierne al alma, hay una parte mejor y una peor, y que cuando la que es mejor por naturaleza domina la peor, se dice que es dueño de sí mismo. Dirige ahora tu mirada, le dice Sócrates a Glaucón, hacia nuestro estado. Tendrás derecho a hablar de él calificándolo de dueño de sí mismo, si es que debe usarse la calificación de moderado y dueño de sí mismo, allí donde la parte mejor gobierna la peor. En el estado, sobre los apetitos que habitan en la multitud de gente mediocre, prevalecen los deseos y la prudencia de aquellos que son menores en número, pero los más capaces. Si de algún estado debe decirse que es dueño de sus placeres y apetitos, debe decirse del que estamos describiendo. Y si en algún estado se da el caso de que tanto los gobernantes como los gobernados coincidan en la opinión acerca de quienes deben gobernar, también será en este en el que suceda. ¿Y en cuál de ambos sectores, gobernantes y gobernados, dirás que está presente la moderación?, le pregunta Sócrates a Glaucón. Y Glaucón responde, en ambos. ¿Te das cuenta, Glaucón, cómo presagiamos correctamente cuando dijimos que la moderación se asemeja a una especie de armonía? Entonces Glaucón responde, ¿en qué sentido? En el sentido, oído al tambor, amigo del grupo Reflexiones, en el sentido de que tanto la valentía como la sabiduría, aun residiendo cada una en una parte del Estado, logran que éste sea valiente y sabio, mientras que no sucede lo propio con la moderación, sino que la moderación, se extiende sobre la totalidad de la octava musical, produciendo un canto unísono de los más débiles, los más fuertes y los intermedios, de manera que podríamos decir que la moderación es esa concordancia y esa armonía natural entre lo peor y lo mejor en cuanto a cuál de los dos debe gobernar, tanto en el Estado como en el individuo. Aquí destaca que Sócrates, para hablar de que su estado es sabio o es valiente, simplemente muestra que hay una clase de individuos sabios y que hay una clase de individuos valientes, y que la sola presencia de esas clases permite que se hable, aunque los demás no sean sabios y no sean valientes, de que el Estado es sabio y es valiente. En cambio, con la moderación, él se da cuenta que requiere extender como propia esa cualidad también, por ejemplo, a la clase productora, por aquello que es la clase
por aquello del apetito, de los deseos desbocados, de la búsqueda de los placeres, etcétera, y entonces concibe la moderación como un acuerdo, como una concordia, como un trato, pues, que se establece entre todos los ciudadanos sobre quiénes deben gobernar, pensando que de esta manera, al decidirse por concordia y por acuerdo sobre quiénes deben gobernar, los gobernados van a ser influidos por la moderación, por la manera moderada de vivir de los que gobiernan, y van a vivir también ellos, van a ser parte ellos de ese estilo, pues, de esa manera de concebir el vivir. Bien, ya Platón ha mostrado, noten que deduciéndolo a partir de ejemplos centrados en los individuos, ya Platón ha mostrado que el Estado, el suyo, Calipolis, es sabio, valiente y moderado. Ahora viene lo relativo a la justicia. Dice Sócrates, me parece que todo el tiempo hemos estado hablando de la justicia sin percatarnos. Desde un comienzo establecimos que cada uno debía ocuparse de una sola cosa de cuantas conciernen al Estado, aquella para la cual la naturaleza lo hubiera dotado mejor. Parece que la justicia ha de consistir en hacer lo que corresponde a cada uno del modo adecuado. ¿Sabes de dónde lo deduzco?, le pregunta Sócrates a Glaucón. Y dice Glaucón, no, dímelo tú. Opino que lo que resta en el Estado, tras haber examinado la moderación, la valentía y la sabiduría, es lo que con su presencia confiere a todas esas cualidades la capacidad de nacer y les permite su conservación. En ese sentido dice, refiriéndose al daño que haría al Estado, por ejemplo, que alguien afecto al dinero ingrese a la clase de los guerreros, o que un guerrero sin merecerlo entre a la clase de los guardianes. La dispersión de las tres clases existentes, gobernantes, guardias y el resto, y el intercambio de una por la otra, es la mayor injuria contra el Estado, la mayor villanía. Luego dice, olímpicamente, que la peor villanía es la injusticia. Y entonces concluye que, a la inversa, convengamos en que la realización de la propia labor por parte de la clase de los negociantes, de los auxiliares y de los guardianes, de modo que cada uno haga lo suyo en el Estado, al contrario de lo antes descrito, es la justicia, que convierte justo al Estado. Sócrates ha mostrado, de alguna manera, que su Estado es justo. Y cuando digo de alguna manera, me refiero a que lo que ha establecido realmente es una convención, casi que una definición sobre lo que es justicia en el Estado. Y ha mostrado que eso que él acaba de definir, que acaba de convenir en que es justicia, existe en el sentido de que tiene que haber algo que haya permitido nacer la valentía, la sabiduría y la moderación dentro del Estado, y que tiene que haber algo que permita que esas tres cualidades sigan coexistiendo en el tiempo, que se mantengan. Entonces él dice que ese algo es justamente que cada quien haga lo que le corresponde, que haga lo suyo en el Estado. Ahora viene, y es todo lo que resta del libro 4, la justificación, la importantísima, la esencial justificación, ¿verdad?, de ese tema que forma parte, junto con la teoría de las ideas, de la base metafísica de la filosofía, de toda la filosofía, incluyendo por supuesto la ética y la política de Platón. Ahora viene la justificación de la simetría Estado-alma. Platón se dispone a demostrar que en el alma del individuo hay tres partes también, simétricas con las clases del Estado, con cualidades similares, y que la justicia en el individuo, la justicia en el alma, es similar a la justicia en el Estado, a la justicia política.
Como interpreta el Estado como una extensión del individuo, o al menos formado por clases de individuos, y como ya advertimos, ha derivado las cualidades del Estado analizando aspectos similares en los individuos, el hombre, Platón, arranca así. Un hombre justo no diferirá del Estado en cuanto a la noción de la justicia misma, será similar. El Estado nos pareció justo cuando los géneros de naturalezas en él presentes hacían cada cual lo suyo, y a su vez nos pareció moderado, valiente y sabio en razón de afecciones y estados de esos mismos géneros. Entonces estimaremos que el individuo que cuente en su alma con estos tres géneros, en cuanto tengan las mismas afecciones que aquellos, los del Estado, se hace acreedor, el individuo, a los mismos calificativos que se confieren al Estado. ¿No nos será acaso necesario convenir que en cada uno de nosotros habitan los mismos géneros y comportamientos que en el Estado? Pues estos no llegan al Estado procedente de ningún otro lado. Hago aquí una pequeña digresión. ¿Se recuerdan ustedes que en la primera charla sobre la República nos planteamos, y hubo una conversación, un intercambio de ideas entre Carlos Carrillo y mi persona, sobre qué motivación había tenido Platón para establecer esta simetría? ¿En qué estaba pensando Platón cuando estableció esta simetría entre Estado y alma? Bueno, aquí lo aclara cuando dice, pues estos, o sea, eh, los géneros y comportamientos del Estado no llegan al Estado procedente de ningún otro lado sino del individuo. O sea, Platón sin duda está diciéndonos aquí que la motivación que tuvo para esta asociación fue causal, que el Estado se conforma y es en función de los individuos que están allí, y que recíprocamente, una vez que el Estado está conformado, incide sobre los individuos que habitan en él, y también influye en sus maneras de ser y de actuar. Bueno, volvamos al tema. Entonces, repito, aclaré esto porque considero que es importante. Repito, Platón está tratando de poner en evidencia que dentro de un individuo existen las mismas cualidades que él encontró en el Estado. Y viene argumentando, y el último argumento que utiliza es el siguiente: ¿no nos será acaso necesario convenir que en cada uno de nosotros habitan los mismos géneros y comportamientos que en el Estado? Pues estos no llegan al Estado procedente de ningún otro lado. Después que Sócrates caracteriza a la sed como un deseo, un apetito, o sea, se cuida de caracterizarlo como un apetito, como un deseo, antes de usarlo en su argumento, sigue entonces con su razonamiento. Pero podemos decir que hay algunos que tienen sed y no quieren beber. Hay algunos individuos que tienen sed y no quieren beber. ¿Y qué cabría decir acerca de ellos? ¿No será que en su alma hay algo que los insta a beber y que hay también algo que se opone? Algo distinto a lo primero y que prevalece sobre aquello. Algo que se ha generado por el razonamiento. Pues no sería infundadamente que las juzgaríamos como dos cosas distintas entre sí. Aquella por la cual el alma razona la llamaremos raciocinio, mientras que aquella por la que el alma tiene hambre y sed y es excitada por todos los demás apetitos es la irracional y apetitiva, amiga de algunas satisfacciones sensuales y de los placeres de la vida. Hasta aquí Sócrates ha delimitado, como él dice, a estas dos especies que habitan el alma, las partes apetitiva y racional. Y ahora irá en búsqueda de la fogosidad, de la valerosidad, de lo irascible, del thumos. Para ello Sócrates narra en esta parte realmente es cuando lo hace, la historia de Leoncio, que presentamos en la introducción de esta charla y que repetimos a continuación. No la voy a leer, simplemente la voy a resumir. Acuérdense, Leoncio es un señor que va saliendo del Pireo y ve allí unos cadáveres que habían sido ajusticiados por el verdugo, siente el deseo de irlos a ver, se debate entre irlos a ver o no, se tapa los ojos, pero al final se ve, pueden más pues los deseos de ir a ver los cadáveres, y cuando se acerca a ellos
surge en él una rabia consigo mismo, surge el tumos reaccionando contra las pasiones y le dice a sus ojos, el tumos le dice a sus deseos: mirad, malditos, satisfaceos con tan bello espectáculo. Sócrates sigue, después que narra el episodio de Leoncio, opinando, en este caso sobre la historia que acaba de narrar, la historia de Leoncio. Este relato significa que a veces la cólera combate contra los deseos, mostrándose como dos cosas distintas. Una vez que ha mostrado que el tumos es distinto a lo apetitivo, Sócrates argumenta que es algo que se alía siempre con la razón, de la cual, por cierto, nótenlo, todavía no ha demostrado que el tumos es algo distinto. Esto lo hace Sócrates hablando de que, o sea, la cuestión de mostrar o demostrar que el tumos siempre salía con la razón, lo hace poniendo el ejemplo de una persona noble que no se encoleriza con otra persona justa que con razón la haya castigado, mientras que sí lo hace si se considera víctima de una injusticia. Con estos ejemplos, Sócrates pretende mostrar que la irascibilidad, forma del tumos que está considerando, se supedita a la razón, al hecho de que una persona entiende la razón de su castigo. O sea, el tumos, en este caso la irascibilidad, se alía con la razón. Si la razón entiende que una persona está castigada con justicia, el tumos se supedita. Pero si la razón entiende que está siendo castigada con injusticia, el tumos se alía a la razón y la persona se encoleriza y tiene reacciones que en todo caso apoyan la concepción racional del individuo. Después, Sócrates, para diferenciar más el tumos, lo fogoso de lo apetitivo, dice: creíamos que era el tumos algo apetitivo, mientras que ahora, muy lejos de eso, debemos decir que en el conflicto interior del alma toma sus armas a favor de la razón. Sobre el asunto de que si es el tumos distinto a la parte racional, aunque auxilia a esta siempre como los guerreros a los guardianes, Platón pone esta vez el argumento en boca de Glaucón, pues al tratar el punto, Glaucón dice que ya en los niños se advierte el deslinde entre las dos partes, entre el tumos y la razón, pues en ellos se evidencia la fogosidad, el tumos, desde que nacen, mientras que la racionalidad aparece mucho después e incluso algunos nunca llegan a tenerla. Sócrates concluye esta parte al decir: hemos convenido adecuadamente que en el alma de cada individuo hay las mismas clases e idénticas en cantidad que en el Estado. Aquí está el cuadrito, están las clases sociales en el Estado, ya hemos llegado hasta allí en el análisis de la República: gobernantes, guardianes, artesanos y labradores, o actualizando el cuadrito, gobernantes o guardianes, auxiliares y guardias, que es como realmente al final llama Platón a quienes al principio llamaba guardianes, a la clase guerrera, y los artesanos y labradores. Y del lado izquierdo salen las correspondientes partes del alma: la racional, la irascible o tumótica y la apetitiva. Ahora Sócrates, como lo hizo con el Estado, va a definir lo que en un individuo es la sabiduría, la valentía y la moderación, así como lo que es la justicia individual. O sea, ya Sócrates mostró que en el alma del individuo existen tres partes simétricamente correspondientes con las clases del Estado. Él en el Estado, además de haber mostrado, de haber fundado, de haber caracterizado, definido esas clases sociales, demostró cómo esas clases se traducían, en el caso de los filósofos y de los guerreros, en la sabiduría y en la valentía del Estado, y mostró que el Estado, además de esas dos cualidades, tenía la cualidad de que su Estado, Calipolis, tenía además la cualidad de la moderación, concluyendo finalmente que era justo, porque era la única manera de que esas cualidades allí hubieran surgido y se mantuvieran. Y era justo, y la justicia consistía en que cada quien hiciera, como hemos repetido varias veces, lo suyo. Ahora,
en el caso del individuo, bueno, Sócrates ya ha mostrado que el alma del individuo tiene tres partes y ahora va a hacer lo mismo que hizo con el Estado. Va a identificar lo que es la valentía, lo que es la sabiduría, lo que es la moderación, pero en un individuo para tratar de concluir o para concluir lo que es entonces la justicia individual. Valiente llamaremos a cada individuo cuando su fogosidad preserve por encima de placeres y penas lo prescrito por la razón en cuanto a lo que hay que temer y lo que no. Sabio se le ha de llamar por aquella pequeña parte que manda en su interior prescribiendo tales cosas, lo que hay que temer y lo que no, cuando posee en sí misma a su vez el conocimiento de lo que es provechoso para cada una y para la comunidad que integran las tres. Moderado será por obra de la amistad y concordia de estas mismas partes, cuando lo que manda y lo que es mandado están de acuerdo en que es el raciocinio lo que debe mandar y no se querellan entre ellas. Como vemos, todos estos conceptos absolutamente similares a los conceptos de sabiduría, valerosidad y moderación a los que había arribado en su análisis de Calípolis, en su análisis de su estado. Y la justicia en el individuo sería lo que se requiere para que estas cualidades nazcan en un individuo y se mantengan en él. Es decir, cada uno de nosotros será justo en tanto cada una de las especies que hay en él haga lo suyo y en cuanto uno mismo haga lo suyo. Cada uno de nosotros será justo siempre y cuando cada una de las partes del alma, de nuestra alma, hagan lo suyo, desde el punto de vista interno, psicológico, y siempre y cuando cada uno de nosotros como un todo haga lo suyo dentro de la sociedad también. Pide las dos condiciones, no solamente que exista esa concordia, esa armonía en lo interno, sino que también al individuo no le baste estar en paz y en armonía en sí mismo, solo dentro de sí mismo, sino que cumpla su deber dentro de la sociedad. Ya expusimos, creo que con suficiente especificidad, la cuestión de la justicia tal como Platón la plantea. Vamos ahora a analizar un poco lo que hemos visto acerca de la justicia, tanto en el Estado como en el individuo. Ya mostramos, citando a Platón a través de sus personajes en el diálogo, Glaucón y Sócrates, básicamente, cuáles eran de manera literal sus criterios, sus razones por las cuales existían estas tres cualidades dentro del Estado, existía la justicia dentro del Estado y simétricamente por qué existían dentro del individuo y por qué era natural que se asociaran de manera simétrica, se estableciera una correspondencia, dijeran los matemáticos, biyectiva entre las partes del Estado y la justicia política con las partes del alma y la justicia individual. Ahora vamos a especular un poco, vamos a analizar un poco lo que hemos visto acerca de la justicia tanto en el Estado como en el individuo. La idea platónica de la justicia es algo como un balance, una armonía en la ciudad y una armonía en el alma. Ambas son homólogas de alguna manera. La justicia política es definida como algo que ata a la ciudad, que la mantiene unida, que la hace una, lo que es equivalente para Platón a que todas las personas realicen aquellas funciones para las cuales están mejor equipadas. Haciendo cada hombre el trabajo que hace mejor, cumpliéndose que cada uno se dedique a lo suyo, que es una sola cosa, se logrará que cada hombre no se convierta en algo múltiple, sino que sea uno solo, creciendo entonces la ciudad unida como un solo Estado. La justicia en el Estado parece ser adherirse al principio de la división del trabajo. Un hombre, un trabajo. Cada quien dedicado al trabajo para el que está mejor dotado de manera natural. Varias son las objeciones que se pueden hacer a este planteamiento. El énfasis excesivo de Platón en la unidad pudiera destruir, por ejemplo, la diversidad natural de los seres humanos que precisamente enriquece a cualquier ciudad. Hay una única cosa que cada persona puede hacer mejor,
Y si la hay, ¿quién decide cuál es? Un plan como el platónico no forzaría a las personas a asumir roles sociales predefinidos. No tienen los individuos el derecho a escoger su propio plan de vida, independientemente del que sea. Pero Platón evidentemente creyó que las fortalezas de su plan eran muchas más que sus debilidades. Pensó que las tres partes de una ciudad, los trabajadores, los auxiliares y los guardianes, trabajando juntos en sinergia, pero a la vez cada quien dedicado a lo suyo, haciendo su propio trabajo, garantizaría que una cierta clase de paz y armonía prevalecería. Y como el Estado es simplemente el alma magnificada, las tres clases de la ciudad expresan las tres partes del alma. El alma es justa cuando los apetitos, el tumos y la razón cooperan con la razón dirigiendo al tumo y a los apetitos, como en la ciudad el filósofo rey dirige a los auxiliares y a los productores. El resultado es un balance de las partes del todo. Justicia es un tipo de armonía en la cual cada parte de la ciudad, cada parte del alma es una expresión directa de las otras. Pero esto nos lleva a algunas cosas, algunas conclusiones que nos planteamos en la charla pasada. ¿Es realmente la estructura de la ciudad idéntica a la estructura del alma? Por ejemplo, cada individuo consiste en tres partes: lo apetitivo, lo irascible y la razón, según Platón, ¿no? Pero por otro lado, cada uno es confinado a un solo y muy distinto lugar en la jerarquía social. Pareciera que lo que Platón quiere decir entonces es que en cada uno de nosotros, aunque encarnamos los tres aspectos del alma, solo uno de ellos será el rasgo dominante. Algunos de nosotros tendremos personalidades apetitivas, otros irascibles y unos poquitos tendrán una personalidad eminentemente racional. Pero aún interpretando a Platón de esta manera, que nos parece sensata, resulta que, por ejemplo, Raúl el griego, un ejemplo, un nombre hipotético, un personaje allá de la antigua Grecia, Raúl el griego, que es un miembro de la clase que hace platica, que hace dinero, de la clase de los productores, todavía sigue siendo más que una maraña de deseos y apetitos. Así también un miembro de la clase guerrera será más que tumos puros. Así que confinar a los individuos a una y solo a una esfera de vida social parece una enorme injusticia con la complejidad psicológica que nos hace ser las personas que somos. Bueno, así termina con estas pequeñas reflexiones o esbozos de objeciones a las conclusiones que se derivan del concepto de justicia de Platón. Así termina nuestro análisis del libro cuarto de la República. Vamos ahora a analizar la cuestión de la eliminación de la familia y lo relativo a lo del rey filósofo. Por cierto, una condición, según Platón, lo del rey filósofo, necesaria para que exista en la realidad un Estado justo. Vamos a analizar otra manera de decirlo, lo relativo entonces a la segunda ola y a la tercera ola, a esas olas reformadoras que Platón propuso. La segunda ola reformadora, la eliminación de la familia, y la tercera ola reformadora, lo relativo al rey filósofo. Cada una de estas olas es considerada de alguna manera necesaria para la construcción del Estado justo. Dentro de lo que es la segunda ola de reformas, la abolición de la familia, destaca la cuestión de la coeducación, la educación en común de hombres y mujeres como una parte fundamental del plan platónico. Sócrates plantea que no hay ningún trabajo que no pueda ser realizado igualmente bien por hombres y mujeres. La diferencia de género no es más relevante cuando se trata de buscar posiciones de liderazgo en la vida política que ser calvo o peludo. Ahí en el diálogo se da una discusión. Bueno, este tema surge en el diálogo o se exige que se explique con precisión en el diálogo por una iniciativa de Polemarco.
que por cierto reaparece en el libro quinto, que es apoyada entre otros por Trasímaco, que también reaparece fugazmente, al igual que Polemarco, en el libro quinto. ¿Y qué se da cuando Polemarco le toca el hombro a Dimanto o a Glaucón y le dice algo al oído? Que evidentemente era que le exigieran a Sócrates que explicara cómo iba a ser la cuestión con las mujeres y la cuestión de la familia, ¿no? Entonces Sócrates comienza a hacer estos planteamientos de que para efectos de buscar trabajo, etcétera, no había ninguna diferencia entre mujeres y hombres. Y los argumentos que se le presentan allí en contra tienen que ver con lo siguiente. Le dicen, bueno, pero usted no estaba diciendo antes que cada quien de acuerdo a su naturaleza y a su capacidad debería realizar un trabajo específico. Entonces los hombres y las mujeres, le aducen, ¿verdad? Son distintos, por lo tanto no pueden hacer los mismos trabajos. Entonces aquí es que viene, aquí es cuando viene la frase esta de Sócrates de que esa diferencia no es más que la que puede haber entre un calvo y un peludo, que las diferencias a las que él se ha venido, a que él se ha estado refiriendo entre dos personas, no son diferencias de género, sino diferencias de aptitud, diferencias de naturaleza, diferencias, por decirlo de alguna manera, entre el metal, entre el tipo de metal que conforma su alma. Entonces, más o menos, esa es eso es lo que subyace, pues, o justifica que Sócrates afirme las cosas como lo hace, como decimos nosotros que lo hace, como decimos en esta frase nosotros que lo hace. Sócrates no dice que los hombres y las mujeres sean iguales en todos los aspectos, pero sí que son iguales para competir por cualquier trabajo. Pero esta propuesta de Sócrates tiene un precio. Debe haber entonces una educación igual, común para mujeres y para hombres. Los hombres y las mujeres deben ser sometidos al mismo régimen de estudios y entre otras cosas ellos deben competir entre ellos en gimnasia. Ellos deben competir entre ellos desnudos, porque esa era la manera como los griegos practicaban la gimnasia. Acuérdense que Sócrates postuló en los libros 2 y 3, que era a través de la música y la gimnasia, reducidas a sus expresiones más simples, como debía educarse a la clase guerrera, a la clase de los auxiliares. Bueno, él está hablando de que las mujeres, de quienes defienden su derecho, pues, de optar con la misma libertad a puestos de trabajo, tienen, eso sí, que someterse a la misma educación. Y parte de esa educación es la gimnasia, que históricamente o por costumbre se practicaba en Grecia desnuda. Pues. La practicaba la gente desnuda. Entonces él dice aquí, bueno, que las mujeres tendrán que hacerlo igual, desnudas, con los hombres. Más aún, y aquí vemos la intención de Sócrates, sus relaciones maritales y sus procreaciones deberán hacerlas en función de las necesidades de la ciudad. No habría nada de amor romántico entre los miembros de la clase de los auxiliares. Las relaciones sexuales serían programadas y supervisadas, y solo para el propósito de la reproducción. Y, tira esta perlita, y los niños no deseados para este propósito serían abortados. La única excepción a esta prohibición sería para los auxiliares, hombres y mujeres que hubieran pasado la edad que Platón pensaba convenía en la reproducción, la mujer los 40 años y el hombre los 55 años, siempre y cuando se cuidaran de abortar si salían en estado o de no alimentar, o sea, matar al hijo si lo parían. En cualquier caso, era una especie de recompensa erótica, aparentemente entre sexos opuestos, y esto lo digo por algo que vamos a ver más adelante, por los servicios prestados como auxiliares durante muchos años. O sea, la vida sexual de los auxiliares iba a ser supervisada, iba a ser controlada, ellos iban a cohabitar prácticamente como no hombres y mujeres, pero sus relaciones iban a ser programadas, iban a ser organizadas, nada de amor, nada de eso. Simplemente iban a ser
el sexo en función de la reproducción, de que el Estado necesitaba reemplazo, vamos a decirlo de esa manera. La única excepción era con las mujeres mayores de 40 años y los hombres mayores de 55 años, que como una especie de premio erótico pues a su trayectoria dentro del grupo de los guardianes, se les iba a permitir que libremente entre ellos tuvieran relaciones sexuales, ¿no? Repito, siempre y cuando pasaran de una edad. En el caso nuestro, pues solamente de nosotros cuatro, solamente dos de nosotros tendrían hoy en día ese tipo de libertad, mientras que el amigo Raúl y yo estaríamos todavía sometidos al control del Estado. Después que las mujeres auxiliares, sigue Sócrates, seguimos analizando pues el planteamiento familiar o de cómo debe ser la familia platónica, ¿no? Después que las mujeres auxiliares den a luz, sus hijos serán responsabilidad del Estado, que los criará usando institutrices en centros alejados y separados. Pero solo a los mejores que nazcan, solo los mejores que nazcan serán criados de esta manera, mientras que los peores y defectuosos serán escondidos, pregunto yo, escondidos, en un lugar como corresponde. O sea, eufemísticamente entiendo yo que está hablando de que serán eliminados, ¿no? Ningún niño sabrá quiénes son sus padres biológicos, ni ningún padre sabrá quiénes son sus hijos. El propósito final de este esquema es eliminar el sentimiento de lo mío, es promover una especie de estado de unidad total entre los miembros de la clase de los auxiliares. El objetivo es promover una comunidad del placer y del dolor, como lo es el cuerpo humano respecto a sus partes, ¿no? Sócrates abunda en ejemplos al respecto de cómo es esta comunidad del placer y del dolor. El objetivo, repito, es promover una comunidad del placer y del dolor donde los auxiliares se regocijen o se entristezcan por los mismos casos de ganancias o de pérdidas, lo cual está garantizado por no tener propiedad, por ejemplo, pero sobre todo está garantizado por no tener familia, o más exactamente por tener una familia común, una familia platónica, donde nadie sabe quién es su hijo, donde nadie sabe quién es su padre, donde nadie sabe quién es su madre, pero sabe que cualquiera de las personas que estén allí, si son bastante más jóvenes puede ser su hijo, o si son de más edad pueden ser su padre o su madre. Ante todo, Sócrates quiere garantizar la unidad del Estado, que cada quien se dedique a lo suyo, que haya justicia en un Estado valiente, sabio y moderado. Por eso, de alguna manera, Platón es radical en sus reglas para los auxiliares, como lo hemos visto en el caso de la familia. La clase sobre la cual basa la construcción de su ciudad justa, la clase de los hombres y, como vimos, mujeres con más tumos. Pero las medidas o reglas no convencionales, por decirlo eufemísticamente, que Sócrates, que Platón impone a sus auxiliares, van todavía más allá. Por ejemplo, los niños deben ser entrenados en el arte de la guerra. La guerra debe ser el inicio de su educación. Sócrates propone hacer a los niños espectadores de primera fila de la guerra. Deben ser llevados a los campos de batalla para que aprendan de sus padres. Y acuérdense en el sentido amplio, que aquí tiene la palabra padre, ¿verdad? Los niños deben ser llevados a los campos de batalla para que aprendan de sus padres, para que aprendan el arte de la guerra de sus padres, así como los hijos de los carpinteros aprenden mirando y emulando el arte de los suyos. Para los auxiliares cobardes, y seguimos analizando el manual de guerra, por así decirlo, ¿verdad?, de Platón, para los auxiliares cobardes y para los valientes también hay penalidades y recompensas. Por razones de tiempo, yo había decidido resumir y no hacer más citas, no transcribir más el diálogo. Pero en este caso, en el caso de los castigos a los auxiliares cobardes y las recompensas a los auxiliares valientes, voy a hacer una excepción
porque creo que no tiene desperdicio lo que Platón escribe allí, y voy a transcribir, voy a citar a Platón en estos dos aspectos. Respecto a los cobardes, dice: el que de ellos, los auxiliares, ¿no?, abandone su puesto o arroje sus armas, no será convertido por causa de su vileza en artesano o labrador. Y pregunto yo, ¿en artesano o labrador? O sea, un cobarde, alguien que traiciona a la patria en la guerra, no lo van a meter preso, no plantea Platón, que lo torturen, no pretende Platón que sea degollado, sino que el castigo máximo que se le ocurre es convertirlo en artesano o labrador. Bueno, para pensar esto, ¿no? Por eso lo transcribí aquí, por si teníamos alguna duda de la valoración que hace Platón de la clase trabajadora. Respecto a los valientes o a los que sobresalgan en campaña, Sócrates dice que hay que premiarlos con honores e incluso usando las mentiras nobles para programar sus orgías, hay que sacarles más hijos que a los demás, hay que sacarles la mayor cantidad de crías posibles. Pero además, en el diálogo sobre los más valientes, sobre los que se destacan en la guerra, está lo siguiente. Sócrates dice: pero lo que pienso no te parecerá ya bien, como temiendo no decir lo que piensa porque pudiera ser mal interpretado, no gustarle a Glaucón. ¿Qué cosa?, pregunta Glaucón. Bueno, que ese valiente, ¿no?, bese a cada uno de ellos y sea besado por cada uno de ellos, sus compañeros, en el campo de batalla. Entonces dice Glaucón: eso más que todo lo demás. Y a la ley añado que en tanto permanezcan en campaña, nadie se podrá rehusar a que él, el valiente, lo bese, si quiere, a fin de que si por casualidad ama a alguno, varón o mujer, ponga más celo en obtener el premio a la valentía. Es decir, y hasta ahí dejo el comentario, Platón ofrece también recompensas eróticas a sus valientes. Pero esta vez, a diferencia de las concedidas a los mayores, ofrece recompensas eróticas, pareciera que bisexuales. Acuérdense ustedes que en el caso de los mayores y las viejitas, los liberó para que tuvieran relaciones entre ellos. En el caso de los valientes, mientras sigan en campaña en la batalla, también les da una recompensa erótica, pero esta vez los deja decidir el género de la persona sobre la cual como premio les va a permitir que satisfagan sus pasiones sexuales. Ahora sí, vamos a analizar lo que hemos llamado la tercera ola de reformas, la famosa propuesta platónica de un rey filósofo que se motiva, como vimos en la introducción de esta charla, en una exhortación de Glaucón a que Sócrates les precise si la ciudad ideal puede construirse en la realidad o no. O sea, en algún momento, en los momentos finales, ¿no?, del libro quinto, Glaucón exhorta a Sócrates, ¿no?, para que le diga si efectivamente o no es plausible ese estado ideal que en palabras, de manera virtual, él ha venido construyendo. Es posible que ese estado realmente se pueda instaurar en la realidad, o sea, que haya una ciudad de casa con gente en donde un estado de ese tipo se instaure de manera efectiva. Entonces, Platón le da una serie como digo, le da una serie de argumentos, ¿no?, sobre los cuales, o sea, argumentos para convencerlo que si no, que a lo mejor no va a poder decirle con certeza, responderle con certeza a su pregunta, pero que en todo caso, si hay alguna posibilidad de que exista en la realidad, esa depende justamente de que se instaure un cierto tipo de persona de una manera muy clara. Y ese cierto tipo de persona, por supuesto, es el rey filósofo. Y entonces Platón se va a encargar de ahí en adelante, primero de caracterizar
de definir muy bien lo que es el rey filósofo, ¿verdad? Y después de la educación de este. Acuérdense que en un momento dado, cuando Platón, en el libro tercero, creo, habla de la clase guerrera, de los auxiliares, en un momento dado, él se hace la pregunta de que si no llega el momento de definir quiénes deben gobernar. Y él dice, bueno, que deben gobernar aquellos auxiliares que, además de ser viejos, se hayan distinguido durante toda su vida por su preocupación por el Estado, pero lo deja hasta allí. No habla de otra caracterización, de otra propiedad, de otra cualidad que deban tener, sobre todo intelectual, esos gobernantes, esas personas a quienes él llama guardianes. Bueno, de ahora en adelante y aproximadamente hasta el libro 7, 8, séptimo u octavo de la República, Platón va a hablar sobre la educación precisamente de esos reyes filósofos. Pero en el libro quinto se contenta con definir lo que es un filósofo, con caracterizarlo. Y para ello va a hablar de la teoría de las ideas y va justamente a definir un filósofo como aquella persona que es capaz de aprender las ideas, las formas eternas. Vamos a seguir. La primera pregunta que surge ante la propuesta de Platón es ¿por qué Platón considera que el reinado de un filósofo es necesario para la ciudad justa? Aquí se evidencia el deseo de Platón de unificar, de unir la política y la filosofía. Y este ejemplo de Platón lo vamos a ver en casi todos los demás pensadores políticos que estudiaremos. Recuerden que cuando vimos la primera charla de filosofía política y hablamos de los pensadores que íbamos a ir viendo en el tiempo, en donde nombramos a Sócrates, nombramos a Platón, nombramos a Aristóteles, nombramos a Maquiavelo, nombramos a Thomas Hobbes, nombramos a John Locke, nombramos a Rousseau y nombramos a Tocqueville. Destacamos que cada uno de ellos no se había contentado con haber sido un teórico, sino que todos habían querido, si no actuar en política, por lo menos que sus ideas políticas fuesen a la realidad. Bueno, en ese sentido vemos que esa iniciativa común tiene gran parte de, no digamos de motivación, pero sí de antecedente en la iniciativa de la misma naturaleza que se observa en Platón. Platón quería unificar la política y la filosofía. Platón, como dijimos hace un minuto, se ocupa entonces, ya que propone la existencia del rey filósofo como una condición necesaria para que el Estado se construya en la realidad, se ocupa entonces de caracterizar lo que es un filósofo. Y como dije, posteriormente se va a ocupar de cómo debe ser educado los filósofos. El filósofo es descrito como alguien con conocimiento de las formas o ideas eternas, las que están detrás o están más allá de sus representaciones particulares en el mundo sensible, aquellas formas de las cuales participan las cosas que están en el mundo sensible. Como ya hemos estudiado esta teoría platónica, la teoría de las ideas, la vimos en el resumen sobre Platón que nos hiciera Carlos Carrillo y después las estudiamos también con detenimiento en el Fedón, no voy a detenerme en esa teoría. Más bien voy a preguntarme o voy a intentar que indaguemos sobre algunas cosas. ¿Cómo? La pregunta primera que se nos ocurre es la siguiente. ¿Cómo este tipo de conocimiento, el conocimiento de las ideas eternas, de las formas eternas, cómo ese tipo de conocimiento ayudaría a lidiar con el flujo y reflujo de la vida política, con el día a día de la vida política? Pareciera obvio que no es suficiente que el filósofo gobernante tenga conocimiento de las formas eternas, sino que este conocimiento tendría que ser suplementado por la experiencia, el buen juicio y una cierta clase de racionalidad práctica, de racionalidad basada en la experiencia, de una racionalidad que se fundamente, si se quiere, en el ensayo y en el error, en la relación con el mundo, más que una racionalidad que provenga exclusivamente de una
reflexión, de una meditación ajena a cualquier contacto con el mundo sensible. Y entonces, si a nosotros nos parece eso obvio, y creo que nos parece obvio a todos, ¿no? Es que Platón ignoraba eso, ignoraba que este tipo de conocimiento fáctico, que el buen juicio, que la experiencia era necesaria en un gobernante. Es que Platón ignoraba esto. Si pensamos como debemos hacerlo con un gigante del pensamiento y de la inteligencia como Platón, que no lo ignoraba, que no ignoraba esto, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de unidad esperaba entonces Platón entre la filosofía y la política? ¿Qué es lo que realmente intentaba probar Platón con su doctrina del filósofo rey? Fue el esfuerzo de crear la ciudad ideal en palabras, de crear la ciudad ideal virtualmente, solo un medio para entender la justicia en el alma. O sea, fue un medio pedagógico que creó Platón solo para explicar lo que era la justicia del individuo. Y si no es así, cosa que parece que no es así, cuando leemos la carta séptima de Platón, ¿okay? La carta 7 de Platón, donde, como lo vimos al inicio de la charla sobre la República, pone en evidencia, sobre todo en su experiencia en Siracusa, primero que intentó realmente en la vida real tratar de instaurar una ciudad justa, y segundo que la base para instaurar esa ciudad justa fue precisamente su intento o, o su iniciativa para hacer al rey de esa ciudad, al monarca de esa ciudad, a Dionisio, de hacerlo un filósofo. O sea, si no es así que Platón construyó su ciudad ideal simplemente como un paradigma para explicar lo que era la justicia en el alma, si eso no es así, entonces fue que Platón fracasó en su concepción de la ciudad justa. Y si fracasó, ¿qué podemos nosotros aprender de ese fracaso? Ahí quedan esas preguntas y muchas más, con la intención de que cada vez que pensemos en Platón tengamos claro que hay muchas cosas sobre él sin responder y nos sintamos compelidos a seguir leyendo o a volverlo a leer. Muchas gracias.